Bueno, señores, lo de hoy es algo que a mí, de verdad, de corazón, me honra enormemente. Porque estamos hablando de una figura emblemática de la República Dominicana. Miren, yo ni sé cómo empezar. Periodista como la copa de un pino. Premio Nacional de Periodismo en el año 2016. Compositor de merengue. ¿Ustedes se acuerdan de Pitaste? Que interpretaba el grande Johnny Ventura, composición de él, entre muchos otros. Ha sido un gran investigador con relación a la historia de nuestro merengue típico. Guionista de películas, documentalista, productor de radio y televisión. Y ya, bueno, y si seguimos, no paramos. Yo me siento honradísima de que nuestro podcast hoy tenga el gran privilegio de sentarme a hablar con un profesional a quien quiero, admiro profundamente, con quien yo tuve el privilegio de aprender muchísimo, porque hubo una época en la que formábamos parte de un mismo equipo en Punto Final. Un hombre relacionado a los mejores proyectos de la televisión en la República Dominicana y un hombre al que siempre hemos tenido que escuchar. Déjame ver lo que dice Uchi, que eso pasaba con Freddy Veras Goico, ¿ok? Y en tu caso, déjame ver lo que dice Uchi, lo que opina Uchi, para uno poder formularse su propio criterio y actuar en consecuencia. Luis Eduardo Lora, Uchi Lora con nosotros, señores. Uchi, querido. La verdad que tú me quieres mucho. No. Pero eso de doble vía, ¿eh? No, yo lo sé. Sí. Y te lo agradezco inmensamente. Yo creo que he sido muy justa, Uchi. Tú estás consciente, tú estás consciente de lo que tú significas, no solamente para el periodismo, sino para la República Dominicana. Lo que yo creo que tú me quieres mucho. No. Sí. Dime la verdad. No, ¿qué es lo que uno ha hecho? Trabajar. Entonces, trabajar. Trabajar y diversificarte de una forma tremenda, directamente proporcional a todos tus talentos, Uchi. Bueno, es que a mí me gusta expresarme de muchas formas. Y cuando busco, encuentro. ¿Entiendes? Por ejemplo, una vez yo hacía caricaturas. Sí, así lo vi. Después lo dejé. Porque comencé a hacer revistas humorísticas y conseguí a los mejores caricaturistas y ya me daba vergüenza yo poner la mía. ¿En serio? No, caricaturista, a la hora de emitir una opinión, con opiniones muy objetivas, pero opiniones también, Uchi, que como pasa en todo en la vida, siempre vas a tener gente a favor y gente que no está de acuerdo con lo que tú dices. Sí. Y que te sindican, porque es así. Sí, pero es que eso está dividido entre unas cuantas personas de verdad y miles de bots. Porque a mí me dedican muchos aparatos. Es verdad, te han difamado mucho a ti, Uchi. Cantidad. Porque hay gente que entiende que salieron del favor público porque algunos periodistas dijeron lo que se estaban robando. Entonces los culpables somos nosotros, no ellos. Y entonces yo entiendo que... ¿Será porque pesa mucho lo que tú dices? Bueno, yo no sé, no pesa porque no hay peso. Eso es lo que pasa. Y bueno, ponen aparatos a tratar de desacreditar a uno, ponen gente a tratar de desacreditar a uno. Pero a mí eso no me... Y en base a tus opiniones, ¿se ha quedado en el tema de los bots o tú has tenido que enfrentarte a situaciones reales y efectivamente difíciles como amenaza, como poner en riesgo la seguridad de tu familia? Bueno, a mí me han amenazado muchísimas veces, pero hace mucho. Por ejemplo, cuando Balaguer, eso era el pan nuestro de cada día. Me trancaron varias veces cuando Balaguer. Todas las veces que yo he estado preso fue por ejercer el periodismo en los gobiernos de Balaguer. Y cuéntame de eso.
¿De cuántas veces tú estuviste Un preso? montón. Yo te puedo decir cárceles por donde yo pasé. Algunas no existen ya. Por ejemplo, yo estuve en la preventiva del Ensanche La Fe, que después hicieron muchísimos edificios ahí, multifamiliares. Ajá. Ahí había una cárcel. Yo estuve ahí. En el Palacio de la Policía, en todas las cárceles del Palacio de la Policía, porque estuve. No lo creo. Ay, Dios mío. En la que le decían de los choferes, en la que le decían Vietnam, que eran colectivas. Pero Esa era dura, ¿eh? sí, pero tuve también en el sótano en solitaria. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trataban? ¿Te daban golpes? ¿O no se atrevían porque tú eras periodista? Nunca me dieron golpe. Nunca me dieron golpe. Me amenazaban, sí, pero golpes no me dieron. Y en una oportunidad, en el pasillo de la muerte de la Victoria, sí, sí. No puede ser. Pero estuve preso también en Santiago. 2 veces en Santiago. ¿Y qué tiempo tú durabas preso? Días. La vez que más duré fueron 14 días. ¿Y qué pasó esa vez? ¿Qué fue que duraste más tiempo? Que fue cuando el secuestro del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos, Donald Crowley, que lo hicieron un grupo de izquierdistas. Entonces quisieron mancharme a mí con eso y a Silvio Erasme Peña también, que en paz descanse, que era el director del periódico La Noticia y yo el jefe de redacción. Porque tú dijiste los nombres. Cantaste como era. No. ¿Fue responsabilidad de este y este? No, que lo publicamos. Ah, ya va. Lo publicamos, pero eso era una noticia. Entonces, pero era bueno agarrarse de cualquier cosa de esa para trancar al que hablaba, al que decía la cosa. ¿Y qué tal con Balaguer? ¿Ustedes se conocieron? ¿Qué cosas te decía Balaguer? Porque ahí fue donde cogiste más castigo. Yo solamente le hice una pregunta una vez que por chepa nos juntamos en Santiago. Una pregunta de algo de actualidad que ni me acuerdo lo que era y él me respondió, más nada. Ahora bien, él sí me mandó a trancar varias veces y amenazar también. En varias ocasiones y además amenazas y diablura de toda clase. ¿Con qué te amenazaban, Uchi? ¿Tu familia, tu seguridad? No, a mí. ¿A ti? Sí. No, nunca me dijeron que le iba a hacer nada a ningún familiar mío, era a mí. Y de todas esas difamaciones, ¿cuál ha sido? Porque tú eres un ser humano. Él sí me mandó un mandado una vez. ¿Qué te dijo? Un amigo mío era dueño de una imprenta y estaba imprimiendo un libro mío de décimas. La mayoría criticando las cosas del gobierno de Balaguer, sobre todo la represión. Y entonces Balaguer lo mandó a buscar para nombrarlo en un cargo y lo nombró. Y él le llevó un original del libro que no había salido todavía. Y él fue muy honesto porque lo estaban nombrando en un cargo. Y él le dijo, yo quiero que usted sepa que en mi imprenta se está imprimiendo este libro. Y se lo dio. Y que Balaguer le dijo, ay, santo. Y están bien escritas las décimas, porque le dije, es un libro de décimas de fulano de tal. Y están bien escritas las décimas. Oye, eso fue lo único que dijo. Según lo que me dijo mi amigo. Pero después nada, nunca contacto ni nada, mucha crítica por los crímenes, por los apresamientos, por a la cantidad de gente que exilió, por toda la tropelía que hacían y todas las elecciones que se robó también. ¿Y cuál ha sido? Porque eres un ser humano. ¿Cuál ha sido de las campañas difamatorias la que más te ha dolido? ¿O te ha sacado de tus casillas? Porque llega un momento que, óyeme, somos humanos, espérate, ya está bien. Ninguna. Ya se están pasando de las rayas. Ninguna. ¿Por qué? Una mentira no me daña. Eso está bueno. Pero claro.
Y a fuerza de credibilidad y honradez, tú estás ahí y punto. Sencillamente. A mí eso no me quita el sueño. O sea que a mí me invitaron con mucha insistencia a un programa, no voy a decir cuál ni quiénes son, pero es un entrevistador y una entrevistadora. Y yo tenía mucho menos tiempo que ahora. Y yo, sí, pero ahora no, y otro día, que finalmente Accediste. me llamaron tantas veces que dije, bueno, está bien, voy ahí. Entonces, me hacen esta pregunta. ¿Es cierto que tú hiciste un documental sobre el asesinato de las hermanas Mirabal y el ajusticiamiento de Trujillo, y que el gobierno te pagó 13 millones de pesos por ese documental? ¿Qué dice? Entonces yo le dije, no, eso no es verdad. Yo sí hice ese documental, pero te voy a revelar quién fue que puso el dinero. Yo, porque fue muy barato, porque lo hice yo mismo, porque colaboraron técnicos que trabajaban conmigo, y ahí nadie dio ni puso un centavo, ni yo lo vendí tampoco. Punto. Terminó ahí, ¿verdad? Hoy, después, un día en YouTube, yo veo que los mismos que me entrevistaron ponen eso. Oye, ¿con qué título? La entrevista más difícil para Uchi Lora. ¿Qué dice? Pues difícil. Me dijo, ¿es verdad que el gobierno dijo no es verdad? Eso lo pagué Pero yo. ven acá, qué bueno que tú abordas ese tema. ¿Qué opinión te merece, Uchi? Tú siempre has sido aguerrido. Tú siempre has cantado lo que tienes que decir. Y has puesto el dedo en la llaga, que has herido muchas susceptibilidades. Que de eso, a ti iba a preguntar, ¿tú has tenido que pedir perdón? No, nunca. ¿Por cosas que hayas dicho? Nunca, porque yo nunca he inventado nada. Pero te puedes equivocar, tú eres humano. No. Quizás te puedes... No. Sí, te pueden haber sorprendido en tu buena fe. Claro que me puedo equivocar y que me equivoco, pero para yo decir una cosa que tenga que ver con corrupción, yo tengo que tener experiencia. Sí, yo no me la juego. Es decir, yo no corro el riesgo de decir algo de una persona que no sea verdad, que sea negativo. ¿Y no te has autocensurado en el fondito de tu corazón? Porque esto es una comarca, Uchi. No, este es un país pequeño, aquí no conocemos todito, aquí acabamos emparentados todito. No te has... La censura, como, Dios mío, qué pena su familia. Mi única autocensura es, si yo no tengo prueba, no lo digo. Simplemente. Si es una acusación directa, si es una opinión, no tengo que estar, porque es una opinión. Y yo opino lo que yo opino. Y no es tampoco medalaganario. Yo opino en base a analizar situaciones y realidades, y entonces doy una opinión. ¿Y se han atrevido en algún momento a ofrecerte coimas? Porque hay gente atrevida, tú no sabes. Sí, bueno, en una oportunidad, no voy a decir quién, pero me dice mi secretaria, don Uchi, mire este contrato de publicidad que llegó aquí. Yo lo veo. Era una cosa del gobierno. Y cuando veo la cifra mensual. Una locura. ¿Qué te estaban ofreciendo mensualmente? 629,000 pesos. Toma ya. Yo recuerdo. Por una cuña, no. Sí. No, creo que eran 2 cuñas. Sí, pero como que era duro. Duro no. Ajá. Una Eso cosa. era un robo. Una cosa, ajá. Entonces, yo cogí y le mandé una carta. Muy agradecido. Devolviéndole el contrato. Y le puse que yo no podía recibir ese contrato porque superaba por mucho la tarifa máxima de mi programa. Claro, claro. Punto. Pero tú sabías lo que había detrás.
Claro, y qué se estaba buscando. claro. Eso se critica mucho en el ejercicio del periodismo hoy día. Se critica mucho el ejercicio del periodismo por el hecho de que hay voces que se callan. ¿Qué opinión te merece a ti el ejercicio actual? Primero, ese periodismo que para que una entrevista sea buena te tienen que poner contra la pared y casi abofetearte. Y si no, no es buena. Que es el tipo de entrevista sensacionalista. Pero eso no es periodístico, eso Exacto. no es profesional. No es exacto, me gusta mucho eso que digas. Ese ejercicio de un supuesto periodismo que ya, y me gustaría saber mucho tu opinión, antes tú mismo te cuidabas mucho de lucir lo más objetivo posible, de hacer tu ejercicio lo más objetivo posible. Todos, no hay nadie que sea político, eso no es verdad. Todos podemos tener un partido de nuestra predilección y demás, pero siempre se cuidaban las formas. Mira, Hoy día casi todo el mundo está identificado abiertamente, que a mí me parece más sincero en un sentido, Uchi. mira, yo creo Que me parece más sincero, pero... Todos no es partidista. Yo no soy partidista, ni Ajá. lo he sido. Lo que somos todos es políticos, porque la política es parte de la vida. Claro. Cuando digo soy político, no es que yo milito. Es otra cosa, eso es ser militante. Yo jamás he sido militante, ni jamás he pertenecido a ningún partido. Nunca. A ninguno. Entonces, a mí no me interesa eso. Además, hay demasiado sinvergüenza metido en eso. En todos los partidos. Todos están llenos de personas que tocan el piano al revés. Bien. Esa es una buena figura. Sí, tú sabes cómo que tocan. Ajá, sí. Entonces, por eso yo nunca, y mira que a mí me han invitado. No, para nada, a mí no me interesa. Me han ofrecido cargos también. Importantísimo, no, a mí no me interesa. Electivo y dentro del tren gubernamental también. En el gobierno, ¿Qué te ofrecieron, Uchi? ministerio, Y nunca los aceptaste. no, para nada. Para nada. Dos que han quedado muy disgustados conmigo. Ajá, Sí. porque dijiste que no. No porque dije que no, yo no sé cómo le cayó, yo simplemente dije que yo era periodista, que yo no. Pero eso no importa, porque fulano estuvo también y es periodista, y ok, eso no le ha restado nada, está bien, pero fulano. Y respeto lo que haya hecho, tampoco le voy a caer arriba por eso. Pero yo no acepto un cargo. Y el tema de que estén identificados en este tiempo. ¿Cómo así? Periodistas que están identificados abiertamente, que se sabe que es del PLD, que se sabe del PRM, Siempre los hay. pero ahora lo dicen abiertamente. Sí, defienden cosas abiertamente, sí. ¿Y qué tal te parece a ti eso? Que eso no es periodismo. Y que se pierde credibilidad, Uchi. Bueno, no se llega a obtener, no que se pierde. Porque una gente que se para está defendiendo. Hay algunos que la han tenido, ok, y a la hora de manifestarse acólito de un partido la pierden Sí, claro. totalmente. Claro, porque es cuestión de tú elegir. Yo elegí el periodismo como profesión. Entonces, yo no le voy a entregar eso a nadie. Esa es mi profesión, es mía. ¿Y qué piensas Entre los que han mandado a hacer campaña de difamación contra mí, están los que me han ofrecido esos cargos que yo he dicho que no. que dice como retaliación entonces? No es retaliación. Simplemente no se le dio cuando me lo propusieron. Pero... Sí, pero vaya forma, eso es retaliación, Uchi. Eso es venganza, digamos. No, porque no es porque no le acepté los cargos que me ofrecieron, sino por lo que digo. Porque tú has criticado con de ellos. base en expedientes. Porque esa es la diferencia. Lo que dicen de mí son cosas inventadas. Ahora lo que yo digo son expedientes. Reales. Obviamente. Muchos opinan, Uchi. Y quiero después tomarlo de las ideologías, que me interesa mucho hablarlo contigo. Muchos opinan que nuestro actual presidente siempre ha sido muy coherente con relación a abogar por la transparencia
y por el combate a la corrupción. Otros hablan de que quizás, bueno, ahora está el caso Senasa en el tapete y de qué forma. Muchos otros hablan de que han sido muchos los funcionarios retirados de sus cargos por denuncias de cosas mal hechas y mal habidas y que no se han judicializado proporcionalmente con relación a la cantidad de casos que ya se habían denunciado. ¿Tú qué opinión tienes con relación al mantenimiento de esa postura de parte de nuestro presidente de ir en contra de la corrupción? El aporte que le reconocí y le reconozco es que puso un ministerio público independiente. Yo te puedo dar fe, porque las conozco a las dos. Sobre todo a doña Miriam Germán, que la conozco desde Santiago desde décadas y décadas, ¿verdad? Que el día que las nombraron fue el primer día que se vieron las caras el presidente y esas dos damas de la justicia. Sí, él nombró a personas a las cuales él no conocía. Y eso yo lo valoro. Yo estoy de acuerdo. Y ahora, yo también lo valoro mucho. Sí, ahora, además, pero eso fue lo que reclamamos. Y eso fue un cambio importante porque veníamos de un gobierno que nombraba a gente de su comité central al frente de la Junta Central Electoral, al frente de la Suprema Corte de Justicia, al frente de la Procuraduría General de la República, a todos los órganos. En la Cámara de Cuentas tenían todos que ser del partido. Y sabemos por qué y lo que pasó, ¿verdad? Al presidente del Tribunal Constitucional, el de la Suprema, es decir, todos los órganos eran personas del partido. Entonces, obviamente, nadie podía sorprenderse de que cuando la Odebrecht tuvo que confesar en Estados Unidos que pagó 92 millones de dólares de soborno, pagó una sobra aquí, el único país cuyo Ministerio Público no le preguntó al Ministerio Público brasileño. De Brasil, ¿A quién fue que le pagaron los sobornos aquí? Fue el de aquí. Pero el Ministerio Público de Perú preguntó, el de Colombia preguntó y le dijeron, ¿a quién le pagaron los sobornos en Perú? A Mengano, a Sultano y a Pereceo. ¿A quién le pagaron en Colombia? Tan. Y aquí, la Procuraduría General, encabezada por un miembro del Comité Central, hoy imputado, ¿verdad? No quiso preguntar. ¿A quién le pagaron los sobornos? No me había que preguntar eso. Y adhiriéndome a lo que has dicho de la independencia, hay que resaltar, porque uno lo que se hace bien hay que resaltarlo, que el caso Senasa, que es un caso monstruoso, claro que y sí, complicadísimo, vino de parte de los mayores casos de corrupción. Pero vino de parte de la misma Senasa y de parte del gobierno dominicano desde octubre del año pasado. Sí, déjame decir. El mandarlo a investigar al Ministerio Público. Mira, para mí el gran aporte es la independencia del Ministerio Público. Ahora bien, el partido actual de gobierno está lleno de gatos. Lleno. ¿Tú crees que es comparable a lo que sucedió en el Partido de la Liberación Dominicana? O sea, es comparable. Se está robando mucho, y dicho en términos coloquiales. Bueno, pero todo está a la vista. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El Ministerio Público. Es decir, que no están libres para cogérselo todo. Como quiera, meten la mano muchísimo. Pero de que corren un riesgo, lo corren. Y ha habido varios casos ya, ¿verdad? Pero hay mucha gente metiendo la mano. Mucha. Esos son iguales. ¿Y qué proyección tú ves con relación a eso que está sucediendo? Esto es la diferencia. Para las próximas elecciones del año 2028, cuando dentro del Partido Revolucionario Moderno hay una buena cantidad de personas con aspiraciones a lograr la candidatura a la presidencia. Todos aspiran.
Y aquí deberíamos acostumbrarnos a pensar no solamente en los que aspiran a ser presidente, sino en los que aspiran a todo lo demás. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los tres principales partidos, pero sobre todo el PRM, lo que hacen es postular a un montón de candidatos a diputados y a regidores que lo que van no es a representar a la sociedad, sino sus propios intereses. Entonces, hay un montón de diputados, hay un montón de regidores que lo que hacen es en contra de todos los que votan por ellos. Y te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos diputados? Déjame hacerlo de una manera más directa todavía. La mayor parte de los diputados son o riferos, ¿verdad? Son dueños de banca de apuestas. Sí. Porque el PRM, los otros también, pero el PRM es el que más, le gusta postular a personas que se paguen su propia campaña. Entonces, ¿qué da eso, delincuente? ¿Por qué? Porque una persona que ha hecho fortuna, y el tema del narcotráfico, Uchi. Óyeme, una persona que ha hecho su fortuna trabajando no lo va a tirar en una campaña. No. ¿Quiénes lo hacen? Los que reciben dinero, oye, mucho y rápido. ¿Qué da eso? Número uno, narcotraficante. Todos los partidos tienen, pero el que gana por mucho entre los narcopolíticos es el PRM. ¿Qué más? Aparte de esos delincuentes, entonces están los dueños de juegos de azar. ¿Qué le puede ofrecer a una sociedad una persona que vive de la ludopatía, que es el peor vicio que hay? Eso es terrible. Que le vacía los bolsillos a la gente, que yo no sé cómo que la gente juega. Eso es terrible. Es decir, si te ponen una rifa de 100 números, resulta que tú te sacas con 3 números, lo que significa que la banca gana con 97 números. Claro. ¿Cómo juegan? Yo no lo entiendo. ¿Cómo esperan ganar? Eso es terrible. Es un vicio terrible, terrible. Entonces, terrible. ¿Qué le puede aportar a un país los dueños de banca de apuestas? Pues entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Aquí hay más banca de apuestas que negocio productivo. Pero, como la banca de apuestas tiene más legisladores que la mayoría de los partidos, salvo los dos más grandes. No, salvo uno, la banca de apuestas tiene más legisladores que todos los demás partidos. Entonces, para que te enteres, los juegos de azar constituyen el negocio que menos impuestos paga. Menos que los negocios productivos, como por ejemplo negocios agrícolas, industriales, lo que fuera, cosas que producen bienes, pagan mucho más impuestos que vender números. Porque ellos tienen mayoría de legisladores, los riferos. Sí, porque tienen más acceso a ese dinero, que es cómodo y que es un dinero fácil. No, entonces, de encima roban más, porque tú has visto todo lo que se desmanteló de eso. Claro. Pero ¿y tú crees que eso ha terminado? ¿Que eso paró ahí? No. Están llenos de riferos los partidos. ¿Qué le puede ofrecer a una población un congreso lleno de gente que vive de vender números? Nada. Absolutamente nada. Digo, nada bueno. Claro, exactamente. Pues, entonces, uno vive diciendo todas esas cosas, pero la gente sigue jugando. Pero esta mantequilla ahora que dice los números de la lotería atiende, sí. Y hay gente que le cree. Eso es lo más grande. Bueno. Y hay gente que le cree. Siempre se ha dicho que todos los días sale un ejército de buena gente con P a la calle. Son legiones.
Nada más tienen que enseñarle una papeleta a Ay, una no, gente y se vuelven locos y señores, le caen atrás. no crean nada de eso, por Dios. No crean nada de eso. Y de todas esas personas que suenan como posibles o precandidatos para la presidencia de la República dentro del partido, ¿quiénes tú crees que tienen más posibilidades? Mencióname tres. No, yo no doy nombre, no. Y yo le voy a No. hacer campaña a nadie, en lo absoluto. No, la gente debe fijarse. Es porque hay encuestas que salen a cada rato. Bueno, pero espérate. Yo a las encuestas sí le doy seguimiento. Ujú. Y tengo el ranking de las encuestas. Es decir, confrontada con los resultados de cada elección. Ah, no, pues tú me tienes que decir, che, aunque no sea públicamente, pero No, son tres. son tres, ¿verdad? Salen 20 y pico, 30 y pico de encuestas, pero hay tres David, Carolina y... que no hay que decir. Yo creo Ajá. que la gente sabe. Sí. Son tres que siempre están ahí. Siempre están ahí. Y cuando tú vas, los resultados, esos son. Cuando tú ves que dicen que el país entero está con fulano. Ujú. Eso no es verdad. Vamos a hacer encuestas de verdad como la que hacen Ujú. esas tres encuestadoras. ¿Y tú crees que el que haya tanto, que me parece muy bien y muy democrático, que cada quien que aspire pues tenga la opción de poder aspirar y que ya las votaciones sean Sí, lo que claro. decidan finalmente? ¿Tú crees que eso podría poner en riesgo la unión que ha demostrado el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, espérate. Yo no creo que el PRM ha demostrado ninguna unión. No, Han tenido una coyuntura. pues se han manejado muy bien, por lo menos No. manejo. No, pero déjame decirte. Ujú. Tuvieron la suerte de encontrar un candidato que es una persona que no tiene las tachas que tienen muchísimos que están ahí. Ujú. Y que tomó unas decisiones trascendentales, por ejemplo, el hecho de cortarse él mismo Sí, candado, el candado. el candado, ¿verdad? Dejó atrás, oye lo que dejó atrás, dejó atrás a Santana, a Mon, a Lilis, a Trujillo, a Balaguer, Ujú. dejó todo eso atrás. Y a Lionel también y a Danilo. Sí, eso Es fue decir, muy importante. Dejó a todos los reeleccionistas atrás. Ahora bien, él no vuelve. Yo no conozco a alguien más dentro de ese partido que pueda decir eso. Tendría que demostrarlo. Si hay algún otro o algunos otros, ¿verdad? Tendría que tener la suerte de que sus compañeros lo elijan y que después el pueblo lo elija y entonces demostrarlo. Pero hasta el día de hoy, el único individuo que se ha puesto un final, un cierre, ha sido el que está gobernando ahora. Sí, Cosa que yo les reconozco, claro, y yo también. ¿verdad? Y yo también. Pero tenemos que estar claros en los genes de los hoy PRMistas, que antes eran los PRDistas, ¿verdad? En los genes de ellos está la división. Ahorita se vuelven locos. Eso a mí me apenaría mucho. Se lo he preguntado a otra persona con quien he estado conversando, Sí. porque yo creo que es muchísimo más sano para la democracia que ese criterio se mantenga. Ahora, tienen Que no se dejen llevar de todo lo que acarrea el ejercicio de la politiquería, porque para mí es politiquería, que suele ser excluyente, divisoria, ¿me entiendes? ellos la ventaja que tienen es que no tienen a candidatos eternos. Fíjate bien, te estoy diciendo que el problema que tienen es que el actual no va, cosa que yo aplaudo, qué bueno, Ujú. ¿verdad? Ahora,
no tienen ¿cómo se llama? Esta es una época de transición muy interesante, Uchi. No, ¿Eh? no tienen a los Políticamente eternos. hablando. Políticamente hablando, es No una tienen a época los de eternos. transición. Leonel Fernández dice que tiene un plan de gobierno hasta el 2044. Ujú. ¿Cuántos años que él tiene? ¿No? Pero para seguir, o el plan de gobierno es para suplírselo a quien esté en el poder. No. Él dijo que él tiene un plan de gobierno hasta el 2044. Lo ha dicho 60 veces. Eterno. Exacto. Es decir, yo creo que después de que Dios lo mande a buscar, que ojalá dure mucho para mandarlo a buscar, ¿verdad? Que después que lo mande a buscar va a seguir mandando decretos de allá arriba. Ay, santo padre. Pero eso es hasta el 2040. No, pues yo no entendí ese plan para suplirlo después. En caso de que él volviera a ganar, para darle el chance al otro que esté en gobierno. Y garantizando la continuidad del Estado. Debería darle chance. ¿Lo dije muy bonito o no? Eso no es. Sí, eso mismo. ¿Eh? Sí. Para la continuidad del Estado. No. Realmente yo creo que el pueblo dominicano merecería mejores políticos que los que tenemos. Ahora, hay que decir otra cosa también, y es que deberíamos hacerle sus críticas al pueblo dominicano también. El tema de coger 1,000 pesos para dar un voto, qué pena. O un pollo, Uchi. Qué pena. O una cerveza. La gente más Hay muchos proclive a casos. vender son lo que es para beber. Sí, hay muchos casos en que la necesidad tiene cara de hereje. Sí, Y hay que reconocerlo. sí, pero Pero hay muchos otros casos que son una sinvergüencería. no, pero es que, óyeme, dominicano que tiene que guayar la yuca para comer todos los días, ¿verdad? Hay muchos, Uchi, Tu que tienen espera- que guayar la tu yuca para esperanza comer. no está en uno que te da 1,000 pesos. Es que eso ni siquiera te resuelve el problema de un No, día, mi eso gente. te van Ni a- de un día. Eso te lo van a robar todo. Claro. Te lo van a robar todo. Casos de miles y miles y miles de millones de pesos, señores, en la justicia. Y no es como ellos dicen, que esos son temas políticos. Y yo que, ¿cuántos han confesado? ¿Cuántos han devuelto dinero robado? Sí, Sí. que la devolución del dinero, la aceptación de que se robó. Exactamente. Ujú. Porque todo el mundo ha visto en las películas, sobre todo de la mafia y cosas, que en los Estados Unidos es viejo el sistema de negociar con cómplices para hundir a las cabezas. Yo tengo que hablarte de dos aspectos, de tres. Ay, ojalá que me acuerde bien. No me van a perdonar que no hable de tu heroísmo cuando yo estaba allí No. esa noche. No, yo estaba, Tú estabas en el estudio. yo estaba en el estudio Sí. y di grito. Y es una de las dos ocasiones en las que yo he perdido el tino en televisión. Porque lloré y porque le dije asesino al hombre. De verdad, o sea, era desesperante verlo con el cuchillo, Sí. pasándoselo a la espalda y demás. Sí. Y nos quedamos, bueno, Doña Gilda. orando por ustedes, porque arrancaron valientemente para allá y te salvaste en tablita, Uchi. Sí. ¿Qué pasa en la vida de un ser humano cuando sobrevive de milagro? ¿Cómo te cambió la vida? Yo no creo que me la cambio. No. ¿Tú pensabas así la bala? Así. La gratitud que siempre le he tenido a Dios, reforzarla sería o reeditarla, pero ¿No te cambió a ti? ¿No cambió tu orden de prioridades en la vida? mira, le prometí a Betty que el día que hubiera otro secuestro, yo iba a andar por el lado contrario de la ciudad. Sí, no te quedó mal sabor, ¿no? Exacto. Digo, un riesgo demasiado grande. Uchi. Sí, porque de la cosa estuvo cerca, pero realmente yo traté de hacer algo más que mi trabajo, porque mi trabajo era informar, pero
las empleadas que estaban dentro estaban Terrible. desesperadas. Terrible. Había una joven que ¿La que falleció? esa no falleció. Era una que físicamente la cara se le torcía del Ay. terror que tenía. Yo la vi y estaba al lado de Ramón Núñez y le dije, ¿tú le estás viendo la cara a esa muchacha? Ay, santo padre. Mire. Y me dijo, sí, se ve como rara. Digo, tiene la cara torcida del terror. Y dice, óyeme, sí, es verdad. Mira, eso fue impresionante ver la expresión que reflejaba el terror en el rostro de esa muchacha. Que fue la que me echó la gasolina por orden del tipo. Ay, Dios mío. Entonces, Porque te quería prenderte fuego, ¿no? bueno, amenazó con eso. Sí. Yo perdí el tino, te lo prometo que yo perdí el tino esa noche. Yo tenía un miedo atroz por ustedes, pero una cosa, un absoluto terror. Y aquella impotencia, imagínate si uno desde el estudio la vivió, lo que ustedes vivieron allí. Sí, eso fue bastante. Pero yo imagino, Uchi, que después que te salvaste, porque Dios quiso que tú siguieras con nosotros, como esas cosas que quizás antes te preocupaban, te dejaron de preocupar, ¿verdad? Porque te tiene que cambiar la vida. O sea, aunque sea por eso, ya mortificarte por quizás nimiedad de que todo lo hacemos. Como ya yo no Porque hago, todo lo hacemos. Como ya yo no hago reporterismo, yo no me voy a ver en otro incidente como ese. En el nombre de Jesús, que no sea así. Así que yo espero que no voy a pasar otra situación como esa. Pero bueno, yo no sé, Dios me puso un temperamento que si hay un cataclismo, yo generalmente trato de mantenerme tranquilo, porque es lo más seguro, es lo más conveniente. ¿Tú recuerdas qué fue lo primero que te dijo Betty cuando llegaste a la casa? Aparte de que le tienen que haber dado casi un infarto de verlo por televisión, señor, eso fue No, oye. en vivo, transmitido, eso era... Es que ella no me vio. Ay, bendito Dios que no te vio, porque Mira, igual... hubo dos cosas. Mi mamá no me vio. Eso. Que estaba viva. Ajá. Y mi esposa no me vio. Resulta que el día del asalto esa tarde yo estaba escribiendo un trabajo en mi casa. Y me llamó mi hermana Piqui, que en paz esté, que en paz está segurito. Yo quería un montón Sí. a Piqui. Digo, la quiero, porque Sí. su recuerdo es para quererlo para toda la vida. Para toda la vida. Me llamó, me dijo, ¿tú viste lo que está pasando en el banco? Que yo qué. Yo no estaba enterado. ¿Tú estabas en el estudio, Uchi? No. ¿Tú no estabas? No, ¿Tú no. no saliste del Recuerda estudio? que eso comenzó- No, el gordo estaba en el estudio ya no. y salió para allá. No, pero es que eso comenzó a mediodía fue. Sí, yo Digo, sé. a mediodía no, en las primeras horas de la tarde. Pero A la nosotros 1:00 y pico. pudimos contactarlo ya en el horario de punto final. Claro. Entonces, pero la situación comenzó como a la 1:00 y pico de la tarde, a las 2:00 y pico. Sí. Entonces, me dice, oh sí, ponte a Freddy. No, perdón, no era Freddy porque todavía no era hora. Todavía no estábamos en el aire. Ponte en la televisión que lo están pasando, estaban todos los canales. Y yo, que estoy en un trabajo con la cabeza completa puesta ahí, entonces prendo la televisión, veo lo que está pasando y veo que dicen que Freddy se va a cambiar por los rehenes, que llegó el hermano de él y qué sé yo qué. Fue implorado casi de rodillas. No Entonces- te vayas, gordo, no te vayas, gordo. Entonces digo yo, este loco se va a meter en un lío. Sí. Y arranqué para allá para que si Freddy iba, yo persuadirlo de que no se metiera ahí. Oye, eso. A eso fue que yo fui. Y fue fuga o muerte. Y entonces fui yo el que acabé ahí. La verdad que tuve muchísima suerte, porque fueron muchos disparos que hicieron Mucho, hacia allá. pero era una cosa que Sí, era evidentísimo. sí. Después yo salí y le pedí a todos los canales que me dieran sus grabaciones. Me la dieron. Y con la de el 9 también.
en ese tiempo era difícil ponerlo en cámara lenta, ¿no? Exacto. Los recursos Ajá, técnicos ajá, no eran iguales, no ¿no? llegaban ahí. Pero sí se hacía, pero con muchísimo trabajo. Entonces, analicé todo uno por uno. Y ya hacía 2 días o 3 que había pasado el cosa ese. Y ahí yo me di cuenta que a la joven que perdió la vida fue el mismo tipo que la mató, porque todo el mundo creía que había sido la policía, Lo disparan, incluyendo a la policía. Ellos creían que, claro, que eran ellos los que la habían matado. y era el mismo. Fue él, porque asesino. pasando los videos en cámara lenta, entonces hay uno donde él tenía atadas con soga a esa joven. Él la tenía con una cuerda que llegaba a su brazo izquierdo. Jesus. Y a doña Gilda una cuerda que... No. Los dos eran en su brazo izquierdo. Entonces la joven tenía la cuerda por el cuello y la gerente, doña Gilda, lo tenía por la cintura. Entonces, cuando arranca el último tiroteo, que fue el definitivo, él se tira hacia atrás. Él me amenazaba que si yo volteaba la cara me tiraba. Pero al sonar los tiros, yo volteé, pero yo tenía que saber qué estaba pasando. Claro. Entonces, él tiene la pistola en una mano a las 2 mujeres que se van hacia atrás. Ay, Dios. Entonces, él le dispara a la conserje que salió corriendo, Ay, que estaba atada también, pero tenía las manos atadas atrás nada más. Ella no estaba atada de más nada. Y corrió y le dio un tiro. Entonces... O sea, que fue el que la mató. Y entonces él hirió a esa y mató a la otra, pero la otra recibió heridas. No, a esa la mató él. Doña Gilda fue la que recibió heridas de la policía y de él. Okay. Entonces, fue un tollo lo que hizo la policía ahí, obviamente. Entonces, él se fue hacia atrás y ahí entraron. Yo vi todo porque yo me quedé cerca, en un lugar más o menos seguro, pero cerquita. Entonces, el tipo se echó para adentro cuando comenzó el tiroteo, que caen las 2 mujeres, él recibió un balazo en el antebrazo izquierdo. Entonces, cuando caen en ese tiroteo, él se soltó la soga. Pero ese no fue el que le quitó la vida. Ese fue el que mató a la muchacha. Ah, no, la muchacha sí. Y de los disparos que recibió doña Gilda, el primero se lo dio la policía y los otros se lo dio él. Ay, Dios santo. Entonces, cuando él se fue hacia atrás, entonces una pesadilla. se quitó esas cosas y se quedó dentro del banco, que estaba oscuro porque él había apagado la luz. Y había como un comando que el coronel, ¿cómo era? Desde arriba, el techo fue, ¿verdad? De un balcón fue que un coronel le hizo el disparo que lo hirió, pero también hirió a doña Gilda. Entonces, él se fue hacia atrás, ¿verdad? Se soltó las cuerdas con las que él tenía a las 2 rehenes amarradas y se fue hacia el fondo. Tiene su pistola todo el tiempo. Entonces, se acercó un comando, había un sargento, un mayor, y se acercaron raneando. Cuando se acercaban, él disparaba. Él hizo varios disparos. Entonces, ese coronel, que era el que estaba arriba y fue el primero que le disparó desde el balcón sin ver, porque le decían túmbalo. Después yo me enteré porque hablé con todos.
que le decían túmbalo, y él decía que no lo veo, porque él estaba arriba del balcón y nosotros estábamos abajo del balcón. Es que no lo veo. Entonces decía, túmbalo, no lo veo. Y entonces le dijeron, búscalo y túmbalo. Porque él estaba amenazando con matarnos a todos. Claro. Entonces el tipo, desde el balcón, sin ver, se figuró más o menos dónde era que estaba. Disparó y le dio. Y disparó y le dio a él, pero también le dio un tiro a doña Gilda. Entonces, ahí es que él se va hacia atrás. Ya cuando él está solo adentro, fueron primero, había un sargento con un arma larga que fue raneando, en fin, pero ese mismo coronel que le disparó desde el balcón había bajado. Y yo lo veo que va de pie y se para en la puerta, mirando hacia adentro. Digo, pero este hombre está loco, pues lo va a matar. Y entonces, el tipo hace así, tan, y hace 2 disparos. El coronel. Sí. Y entonces se puso en el medio de la puerta y dijo, pueden entrar, ya está muerto. Así mismo. Señor, eso es una... Entraron los bomberos porque él tenía fuego. Entraron Lilín Díaz, que estaba vivo. Ay, sí, don Lilín. Sí. Entraron los bomberos y la tropa. Entonces él estaba tendido ahí. Esa es una experiencia, Uchi, que yo creo que el país completo siempre traumática. tiene, Traumática. Traumático, totalmente. Y que marcó como que un antes y un después. Ya aquí me están haciendo señas, que yo pensé que en un podcast me libraba de que me hicieran señas. Pero no, aparentemente no. Yo te quería preguntar. Ajá, yo vi en una declaración tuya en Diario Libre que dijiste que todos añoramos ser felices, más o menos es el contexto, pero como que no sabíamos bien cómo buscar la felicidad. ¿Tú has sido feliz? Sí. ¿Cómo la buscaste? ¿Dónde la encontraste? Más bien lo he encontrado. Porque yo no tracé un mapa de que voy a coger por aquí, por allí. No, yo soy dichosísimo. Dichosísimo. Tu familia tiene que tener mucho que ver con claro eso. Claro que sí. Cuando te digo que soy dichosísimo. 24 hijos. Oye, cuenta. El padre y la madre que tuvo. ¿Verdad? Qué bien nos criaron. Los hermanos. Ay, sí. Mi compañera. Betty, un beso demasiado grandísimo para ti. Mis hijos. Mis amigos, la gran mayoría. Es decir, yo me he topado con gente buena, yo he estado cerca de gente buena todo el tiempo. Y estuve junto contigo y con Freddy. Ay, tan bonito, bonito. Pero sí, porque fíjate, con cuántas personas yo he trabajado. Hablando de comunicadoras, mira, he trabajado con Edith Feble. He trabajado... Edith es una estrella, Uchilora. Edith dio el discurso central en la graduación de mi universidad nordestana, que yo hice un contrato con ellos hace años, que yo como franco macorizano no podía ver otra persona que presentara esas graduaciones que no fuera yo. Y voy a y la universidad es maravillosa. Y Edith fue invitada a dar el discurso central. Yo se lo pedí. Mira, Edith Feble no me lo ha mandado. No, pero de verdad, yo se lo pedí. Qué tremenda profesión. No, pero es que yo te Edith puedo seguir dice, mencionando apártate. muchas que han trabajado conmigo. No, pero apártate. Sí. Mira, Amelia, mi sobrina Patricia. Amelia, buenísima. Patricia también. Sí. Mira, voy a parar de mencionar porque yo para sé que que no se se te vayan a ofender. Ya mi memoria tiene 78 años de uso. Pues estás bien, estás muy joven. Sí, un muchacho. No, pero estás muy bien, muy bien. Un muchacho de 78. No, pero muy bien, así es. Bueno, pero bailo merengue. Claro, baila merengue. Claro. Y baila ajustadito, porque es de Santiago para Inmundo, ¿sabes? Y son también. Bueno, ya sabes tú. Ok, voy. Si tú tuvieras que hacer
una décima, porque las décimas regularmente tú las hacías para criticar, fueran los gobiernos, fueran acciones personales y demás, para emitir una crítica con relación a lo que ha sido este gobierno. ¿Cómo se titularía esa décima? Yo no sé, tengo que ponerme a pensarlo, porque hay contrastes y yo te los dije hace un ratico, ¿no? Yo creo que el presidente lo ha hecho bien. Ya yo te dije que dejó atrás a Santana y a todos los continuistas. Pero él no tiene un partido confiable. Y eso está lleno de todo. Ahí hay de todo. Y si ellos no entienden que deberían cambiar, yo no le veo... los otros tienen cosas recientes también que les afectan demasiado. Pero se pueden quedar sin pito y sin flauta. Y ya, así como que de ultimito, digamos, espérate, que Rocco me está mandando una recomendación y le tengo que hacer caso porque es importante. A ver. Ay, que cómo es la historia, qué bueno, Rocco, ¿de Pitaste? Tú dices, Ajá. que cómo es la historia de la canción famosa que le escribió Johnny. Es de Pitaste. Yo lo hablé en la introducción. Ese merengue es colectivo, no es mío. Ah, es verdad. Es colectivo. Ahí hay letras de Johnny Ventura, de René Solís y mías. ¿Qué fue? Icónico. Oye, hasta el sol de hoy. Un batazo. ¿Pitaste? Sí. Yo pito, oye. Sí, yo tengo mi aquello. Pero yo le hice mucho merengue a Johnny. Johnny grabó más de 40 merengues míos. Pero 40, Uchi. Más de 40. Mencióname más. Pero muchos no sonaron. Y te voy a decir por qué. Porque Johnny ya no necesitaba tener disco pegado. O sea que en el negocio de las orquestas... cambió todo. La industria Lo cambió. que pasa es que el disco no es negocio. En el disco pierden. ¿Verdad? Lo que pasa es que el disco es el anuncio de la orquesta para conseguir fiesta, que es el negocio. Claro. Entonces, para conseguir fiesta tiene que tener disco pegado. Ese no era el caso de Johnny Ventura. A Johnny lo contrataban porque era Johnny Ventura. Claro. No necesitaba pegar nada. Entonces, él tenía contrato con disqueras y hacía un álbum todos los años y a veces 2. 100 y pico de álbumes. Pero no pagaba. 100 y pico de álbumes de Johnny. No, 100 y pico, no, 151. Óyeme eso. Yo no sé qué otro artista jamás ha grabado esa cantidad. Nunca jamás. Ajá. Porque Marco Antonio no llega ahí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que a Johnny Ventura lo contrataban por ser Johnny, no porque pegaba discos, pero grababa. Entonces hubo un montón de discos que nunca sonaron aquí, porque antes era por las emisoras y todos éramos esclavos de los DJs que cobraban payola, entonces se ponía el que pagaba. Eso no existe ya, cada uno tiene una bellonera en su mano. Ahora hay libertad. Claro. Pero antes tú dependías de lo que pusieran. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a poner un ejemplo. Para el 35 aniversario de su carrera, y fíjate que llegó a 51, creo que fue. Él hizo un álbum con invitados, grandes invitados nacionales e internacionales. Sí, porque te está grabado cualquier cantidad de grandes artistas. Grabó 8 canciones. Se las hice yo las 8. Entonces ahí él canta con Celia Cruz. Oye, eso. Con Armando Manzanero. Con Daniela Romo. Es un abuso. Con Andy Montañez. Entonces de aquí, con Víctor, con Wilfrido Vargas. ¿Con quién más? Wow. Un abuso. Excúsame, que ya mi memoria yo te digo. No, déjese de cuento, que está desde ahorita diciéndome eso. Y eso no es verdad. No es verdad. Con Víctor. Sí, tú me la mencionaste. Te la mencioné. Una bachata. Es la única bachata que yo he escrito. No, eso es un abuso de disco y de producción. Y ya sí es verdad. La ultimita. A mí me encanta pedir los títulos. Ok. Ajá. Compositor de grandes e icónicos merengues. Imagínate que me encomiendan componerte un merengue, a mí que me gusta tanto mi merengue, sobre tu vida.
¿qué nombre le pondremos? No, eso no lo voy a hacer yo, porque yo no voy a hablar de mí mismo. Entonces eso le toca que lo haga, si es que a alguien se le ocurre perder el tiempo en eso. No hay cómo perder el tiempo. Y es fácil. Hacer una composición sobre tu vida. No. Rico, riquísimo sería, Uchi. Eso no es para tanto. No te viene nada a la mente. No. Deja ver. ¿Qué trompo tendrá tu embollado? No, estoy dándole mente. Lo que pasa es que yo no tengo la creatividad que tú tienes, ¿tú entendiste? Y me va a hacer pasar vergüenza. Dame ni que sea una pista. ¿Por dónde tendría que enfocarme? Hablando de tu vida. Creatividad. Trabajar mucho y bailar mucho. Ese caso lo tenemos. No más palabras. Venga, mi licenciado. Ay, Uchi, ahora que nos levantemos, te voy a dar un beso y un abrazo. Te agradezco profundamente, Uchi, estar aquí. Para mí ha sido de honra y un gran privilegio, señores. Un ser humano, bueno, emblemático de la República Dominicana, con una importancia inmensa, señor, para todos, porque en ti hemos tenido no un gran periodista nada más, a un gran defensor de nuestros intereses. Y eso no hay dinero que lo pague, Uchi Lora. Eso es la historia que te tiene muchísimas páginas reservadas. Disculpa. Y que tú lo has escrito con tanta dignidad. Lo vas escribiendo con tanta dignidad. Señores, tómenle en cuenta que ella me quiere muchísimo. Además, qué buenos tiempos cuando trabajamos con Freddy. ¿Tú te imaginas? Yo me quedaba, miren, en toda los la dos noche trabajando con Freddy. Ajá, y en los dos silloncitos, ¿verdad? Que hacían esquina, ¿te acuerdas? Sí. En ese estudio. Entonces, cuando este señor arrancaba por ahí tirando paqueticos, porque tirando paqueticos, yo me quedaba así alucinando y me decía, me miraba y yo, sí. Claro. Cuando Balaguer, porque lo que vinieron después son flycitos a segunda, tú sabes. Lo que vinieron después son flycitos a segunda. No, claro, pero con Balaguer, ¿no? Y el corazón, taca, 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 taca. Y tililín. Y cuando se juntaban él y Freddy, que regularmente el comentario, yo estaba en el medio, pero él de un lado y Freddy Vera de otro, ustedes se podrán imaginar. Sí, sí. A fuego cruzado, pero me encantaba, Uchi. Me encantaba. Fuego. En el camerino, para programa de Freddy. Ese era otro programa, el que hacíamos en el camerino. Sí, sí. Impresionante. Entonces, yo tenía que hacer una décima todos los días y yo la hacía allá. Yo cogí y me ponía a escribir. No sé si tú te acordarás de eso. Claro que me voy a acordar. Entonces, y eso era cuestión de 5 minutos, señores. Aquellas décimas con aquella construcción perfecta. Entonces, él venía y me decía, ¿de qué tú estás escribiendo hoy? Y yo le decía, y a veces me agregaba una estrofa. Claro. Porque le entusiasmaba el tema. Ay, yo siempre he sido una gran admiradora del talento, Uchi. Y para mí, punto final, imagínate contigo, wow, con el gordo. O sea, una escuela. Sí. Pero una escuela maravillosa. Cooking, Luisito, Nani, Felipe. Kenny. En su Kenny. Buen tiempo también. No, era una cosa. Sí. Cecilia, que contábamos con ella cada rato también. Coco, que tuvo buen... Bueno, Coco de la fundadora de Punto Final, claro, que se sepa. Sí. O sea, una escuela, señores. Eso no se aprende en ninguna carrera. Castellanos. Mi Coco Bella, Jesús. Sí. Muchas cosas. Mi Cirita preciosa. Ay, Nani Peña. Sí. Oye, que recordar es vivir. Y no quiero seguir mencionando. Ivonne Cristina, que por cierto fui al podcast de los Veragoicos, que estaba a punto de salir. Nos reímos recordando cosas. Sí. Una época maravillosa que llevo aquí y en mi pensamiento para siempre. Te quiero, Uchi Lora. Bueno, eso es de doble vía. Ajá. Eso es igualito que el malecón. Ay, qué lindo. Ay, me encantó eso. Betty. Mi Diana, que está allá en Canadá, porque tiene una participación tan divina siempre en el programa de María Cela y contigo. Yo no sé a quién salió tan trabajador. ¿Ve? De casta le viene. Ella trabaja con María Cela diario. Ajá. Conmigo. Contigo en el programa. En el programa del sábado. Pero ella dirige un noticiario en Toronto.
No me diga. Sí. Ay, qué bueno, Uchi. Qué bueno. En español, un noticiario en español. Fantástico. No, es que de casa le viene, ya está. Mi gente querida, para mí un privilegio compartir este contenido. Ya ustedes saben, gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Gracias porque nuestra comunidad va increciendo. Por eso, dele esa campanita ya mismito. Suscríbase, dele like, comente y comparta. Que sí, vamos a ir logrando ese camino ascendente cada día. Privilegio de contar con esta eminencia de la comunicación y de tantas cosas, porque cómo se ha diversificado mi querido don Uchi Lora. Gracias, mi amor. Un individuo afortunado, porque Qué bueno. ya yo se lo dije, miren cuánta generosidad. Ay, qué lindo. Y corta me quedo, que se sepa, un bacho, que los quiero muchas veces. Muchas, muchas.